pasar a una diapositiva en blanco para que podamos ir resolviéndolo. Les voy a dando algunos tips de cómo se va calculando. ¿O necesitan un poquito más de tiempo? Permítame, profe. Sí, está bien. Ya, profe. Ok. Entonces voy a apuntar en la siguiente diapositiva, que está en blanco, los datos que nos van a ser útiles. Entonces tenemos que el campo potencial es 60 veces el seno de teta dividido entre r cuadrada en unidades de volts. Y el punto P se encuentra en 3 metros, 60 grados y 25 grados. Entonces en el inciso A voy a regresarme al texto. Me dice que determine el valor del potencial en el punto P. Entonces voy a poner aquí B subíndice P, que es el potencial en el punto P, va a ser igual a 60 veces el seno de teta, que vale 60 grados, y lo voy a dividir entre r al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. ¿Cuánto da esa cantidad? Si me hace el favor de calcularla. 5.77. Ok, sería 5.77. ¿Qué unidades? Muy correcto. Volts. Entonces ese sería el resultado del primer inciso. En el inciso B me piden determinar la intensidad de campo eléctrico en el punto P. ¿A qué es igual la intensidad de campo eléctrico en términos del potencial? ¿Alguien lo recuerda? O vean por ahí en su formulario. Profe, yo solamente... Ay, perdón.
Yo solamente recuerdo que la clase pasada sustituimos en V los puntos de P. ¿Se está refiriendo ahorita para la determinación de la intensidad de campo eléctrico en el punto P? Sí, profe. No, hay una fórmula para poder determinar la intensidad de campo eléctrico. Sería menos lambda por el voltaje. ¿Menos qué, perdón? Lambda por el voltaje. No es lambda, sería el operador nabla, ¿no? Este simbolito solo se conoce como el operador nabla, pero cuando lo ponemos junto con un vector, que sería este, entonces, esta operación, ¿qué cosa es? Producto punto. No. Tenemos dos operaciones. A ver, no voy a utilizar la variable v. Voy a utilizar una f, que va a ser un vector fuerza. Estos dos que acabo de poner aquí en color rosa son dos operaciones matemáticas, vectoriales. La primera de ellas, la que está en la parte superior, ¿qué es lo que está representando? ¿Alguien lo recuerda? ¿No es la suma de derivadas parciales, profe? Pero matemáticamente, ¿qué operaciones hay? Hacemos ese proceso de sacar las derivadas parciales. En los dos casos hacemos derivadas parciales, ¿verdad? Pero hacer la operación que estoy señalando ahorita, sin el punto y hacerlo con el punto, tienen significado diferente. Cuando no tengo punto, ¿a qué operación me estoy refiriendo? ¿No? ¿Nadie lo recuerda? En ese nos da un escalar, ¿no? Pero ¿cómo le llamamos a esa operación que está señalada? Bueno, mi pregunta es, ¿matemáticamente las dos operaciones son las mismas? ¿Es lo mismo ponerle el operador nabla F que el operador nabla punto F? No. No, correcto. Son diferentes. ¿Qué significa el primero de arriba, el que está señalado con la flecha? ¿Qué operación se le conoce? ¿Cómo se le nombra esa operación? Sería el gradiente de F. Es el gradiente del vector. F es un vector. Y al de abajo, ¿qué operación es? ¿O cómo se le conoce a esa operación? Es un producto punto. Ajá, pero ¿qué es? ¿Qué operación? ¿Cómo se le conoce a ese proceso? Porque arriba es el gradiente y al de abajo,
No lo recuerdan, no lo diferencian. Bueno, al de arriba, como bien dijo su compañero, representa lo que es la operación del gradiente. Y la que está con el producto punto es la divergencia. Hay que tener mucho cuidado porque son cosas muy diferentes. Cuando decimos que es el gradiente, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Alguien lo recuerda? Al cambio máximo de temperatura. No de temperatura. Bueno, de Al ahí. cambio máximo del valor de lo que representa ese vector. ¿Ok? Sí, es correcto, nada más temperatura, ¿no? Ese día se los comenté nada más por mencionar, pero puede ser presión, puede ser otra cosa, ¿no? Siempre y cuando sea una cantidad vectorial. Entonces, esta F que está escrita ahorita aquí, aplicarle esa opción, es decir, sin el punto, yo interpreto como lector que lo que tengo que hacer es determinar el gradiente de ese vector. Y que ese gradiente lo que me va a dar en esencia es el cambio máximo que pueda haber. Cuando yo le pongo al mismo operador nabla y a ese vector f un puntito entre ellos, significa que yo voy a determinar la divergencia. Entonces, mucho cuidado porque estas son diferentes. Las operaciones son diferentes, aunque ambas involucran la determinación de derivadas parciales, pero su significado es muy diferente, porque va acompañado de otras cosas. ¿Ok? Eso significa entonces que, volviendo a lo que nos piden en el punto B, es determinar la intensidad de campo eléctrico en el punto P, y esta va a ser igual a menos el gradiente del potencial. Entonces hay que determinar el gradiente del potencial. Pero para poder determinar el gradiente de potencial, tenemos que ver en qué sistema coordenado estamos trabajando. ¿Cuál es este? Esférico, correcto. ¿Ok? Entonces, estamos trabajando en coordenadas esféricas. Por consiguiente, hay que poner la operación del gradiente en coordenadas esféricas. Entonces, voy a poner aquí abajo. EP va a ser igual a menos, porque aquí tengo el signo menos, ¿verdad? Menos el gradiente. Y esto va a ser la derivada parcial del potencial con respecto de R en la dirección del vector unitario en AR, menos, nuevamente por el signo menos que tengo ahí de menos el gradiente, 1 en R por la derivada parcial del potencial con respecto de teta en la dirección de teta, menos, nuevamente por el signo menos que tengo ahí del gradiente, 1 sobre R por el seno de teta, que multiplica la parcial del potencial con respecto de phi en la dirección de phi. ¿Sí estoy bien? Pueden checarlo en su formulario si es correcto. Es correcto, profesor. Ok, es correcto. Gracias. Gracias por confirmarlo. Lo único que hice es buscar cuál era la expresión del gradiente de potencial en coordenadas esféricas, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cuánto me resulta
al sacar la derivada del primer término. ¿Cuánto queda la derivada del primer término? ¿Qué tengo que derivar? Pues tengo que derivar esta expresión. En términos de R, ¿cuánto queda el resultado? 60 seno de ángulo sobre 2R. No. No. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre X cuadrada? Sería 60 seno de teta entre R. ¿Será cuánto, perdón? 60 seno de teta entre R. No. Sería menos 120 seno de teta entre R cúbica. Correcto. Sería menos, con este menos pues nos daría más, ¿verdad? 120 por el seno de teta entre R cúbica. Ese 3 siempre me falla. Bien, ese sería el resultado de la primera, la derivada con respecto a R. ¿Cómo quedaría ahora la derivada de ese término? ¿Cuál es la derivada del seno de teta? Coseno de teta. Coseno de teta, entonces el signo negativo prevalece, ¿verdad? No hay ningún cambio. Ujú. Nos quedaría 60 veces el coseno de teta dividido entre ¿cuánto? R cúbica. Entre R cúbica. ¿Y cuánto nos quedaría la derivada parcial con respecto a phi? Que sería el tercer término. Aquí me falta algo, permítame corregir, porque me falta indicar el vector unitario. Sería en la dirección AR. Menos dijimos que 60 por el coseno de teta entre R cúbica en la dirección del vector unitario en teta. ¿Cuánto quedaría la derivada del siguiente término? ¿Cero? Correcto, 0.
menos 0. Voy a borrar aquí en el inciso. ¿Dónde está lo del inciso A? Y aquí voy a poner B. Ok, sustituyendo los valores correspondientes para cada variable que tenemos ahí, ¿cuánto me quedaría el primer término? Sería 120 seno de teta, teta vale 60 grados, dividido entre r cúbica, que sería 3 elevado al cubo. ¿Cuánto da todo eso? $3.84. Ok, entonces esto daría 3.84, ¿qué? AR. AR, correcto. Menos, ¿cuánto daría el resultado del siguiente término? ¿1.1? Ok. Negativo, ¿verdad? Sí. En la dirección de A teta. ¿Qué unidades? Volts sobre metro. Volts sobre metro o volts por metro. Ok. Permítame un segundo, estoy apuntando aquí algo en papel. Bien. Entonces, eso sería el resultado de lo que nos están preguntando en el inciso B. Ok, vámonos al inciso C. En el inciso C me piden dB con respecto de N en el punto P. N dB con respecto de eso vamos a ver. Voy a borrar aquí. Voy a borrar todo esto para hacer un poco de espacio. Bien, entonces en el inciso C me piden el cambio del potencial, ¿sí? En total, porque es una derivada, ¿verdad? No es una derivada parcial, con respecto al vector unitario. Entonces, esto es igual a la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto P. ¿Por qué es igual a la magnitud del campo eléctrico en el punto P? Pues porque ya se sacaron los valores unitarios de la derivada, ¿sí? Esta está dada en términos de tres valores unitarios, tres derivadas parciales, ¿verdad? Que son estas. Es decir, este integra todas estas.
solo que ahora hay que hacerlo con respecto a la normal. Por consiguiente, por eso es equivalente a sacar la magnitud de la intensidad de campo eléctrico en el punto P. ¿Cuánto da esa magnitud? Pues habría que sacar la raíz cuadrada de 3.84 al cuadrado más 1.111 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 3.99. Es decir, 4, ¿verdad? Prácticamente da 4. Entonces voy a borrar aquí. Lo que tenemos como resultado es 4. ¿Qué unidades? Volts por metro. ¿Ok? Siempre que les pidan entonces el cambio total del potencial con respecto a la normal, hay que determinar la magnitud de la intensidad de campo eléctrico en ese punto. Siempre se debe de hacer eso. ¿Ok? ¿Puedo pasar al inciso D? Sí, profe. Ok. Entonces voy a borrar. Voy a borrar aquí para tener un poco más de espacio. Bien, el inciso D entonces lo que pide es en el inciso D lo que me piden es AN, ¿verdad? Que sería el vector unitario normal en el punto P. Vamos a recordar con una figurita lo siguiente. Aquí tengo un sistema coordenado, ya no voy a poner X, Y, Z. Tenemos coordenadas esféricas. Entonces aquí lo que tenemos es R, ¿sí? Bueno, no voy a poner los otros ángulos, pero nada más voy a poner el de R porque es el que ahorita me va a dar información importante. Aunque yo ya sé que ahí tengo variaciones de teta y variaciones de teta que va de este lado y phi, pero bueno, no voy a ponerlo ahorita ya. No lo necesito. Si yo saco la intensidad de campo eléctrico, en este punto, voy a poner un punto aquí naranja, entonces sabemos que las líneas de campo eléctrico salen de manera normal a la superficie. Son normales a la superficie. ¿Recuerdan cuando vimos el caso de láminas cargadas? Que teníamos un ejemplo, tenemos ahí las láminas, y luego lo que tenemos que hacer es, en ciertos puntos que marcábamos en las láminas, nosotros determinábamos los valores, ¿sí? Dependiendo del vector normal, si entraba o salía ese punto, ¿sí lo recuerdan? Y ahí poníamos un signo positivo o negativo. ¿Alguien recuerda cuándo se ponía signo positivo y cuándo se ponía signo negativo?
Las que estaban fuera del punto era negativo y las que estaban antes del punto eran positivos, ¿no? Correcto. Si el vector unitario ingresaba al punto, es positivo, y si el vector unitario sale del punto, entonces es negativo. En este caso, lo que tenemos aquí es el punto donde vamos a suponer que ese es el punto EP. Entonces, aquí tendríamos el vector normal al punto P que va entrando a ese. Perdón, el vector del punto P vamos a ponerle, voy a ponerle aquí subíndice EP. Déjeme ponerlo. Aquí tendría el vector unitario, sería EP. Y aquí estaría saliendo el vector unitario. Entonces, esto significa que como AN es normal a la superficie, es decir, a esta línea que está aquí, entonces esto sería igual a menos a el vector unitario de la intensidad de campo eléctrico en el punto P. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro entonces? Yo no lo entendí muy bien, profe. ¿Por qué? Recuerden que lo que tenemos aquí es el punto P. Aquí estamos determinando, bueno, más bien la intensidad de campo eléctrico en el punto P. El vector unitario del punto P sería AEP. Pero nosotros lo que necesitamos es el vector normal, que sería AN normal a esta superficie. Es este. Entonces, como está saliendo del punto, es negativo. ¿Sí queda ahora más claro? Sí, profe. Ok. Entonces, hay que determinar el valor, ¿verdad? En este caso, de AN. Y AN entonces sería, AN sería igual a menos, que multiplica 3.84, que fue la componente en AR, lo voy a poner, más, no sería menos, ¿no? Nos dio negativo, menos 1.111 en la dirección de teta, y todo esto dividido entre 4. ¿Por qué entre 4? Pues porque tiene que ser en este caso la raíz de 3.84 al cuadrado más 1.111 al cuadrado, ¿verdad? Sí da eso, y le sacamos la raíz. Sí, esto da aproximadamente 4. Entonces, ¿cuánto da del resultado de manera individual las operaciones? ¿0.96? A ver, permíteme entonces. Bueno, pero con el signo negativo sería menos 0.96. Menos 0.96, ok, en la dirección de AR, AR ¿correcto? Y luego el siguiente más 0.27. sería positivo ahora, sería 0.27 en la dirección de A teta, ¿verdad? Sí. Sí, sí, así es. Tiene unidades.
Este sería el resultado, pero mi pregunta es, ¿tiene unidades o no tiene unidades? No. No, no tiene unidades porque es un vector unitario. Entonces ese sería el resultado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bien, entonces vamos a pasar al inciso E. Voy a borrar. Entonces el inciso E, ¿qué es lo que me pide? La densidad de carga volumétrica, ¿verdad? La densidad de carga volumétrica es igual a la divergencia de la densidad de flujo eléctrico, ¿verdad? Chequen por ahí en su formulario. Sí, profe. Entonces este es igual a la divergencia de la densidad de flujo eléctrico. Lo voy a hacer un poco más pequeño porque si no, no me va a alcanzar para escribir todo lo demás. Entonces, la densidad de carga volumétrica es igual a la divergencia de la densidad de flujo eléctrico. Pero la densidad de flujo eléctrico, ¿a qué es igual en términos de la intensidad de campo eléctrico? Chequen por favor su formulario. ¿No? ¿Nadie por ahí no lo ha encontrado? ¿No es 4pi por R al cuadrado? No. Es epsilon 0 por E, ¿no? Correcto. Es la permitividad dieléctrica relativa por la intensidad de campo eléctrico. Si entonces la densidad de flujo eléctrico es eso, esto lo podemos dejar como E, que epsilon 0 que multiplica la divergencia de la intensidad de campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, sí está, profesor. sí. Este es una constante, entonces lo dejamos fuera. Tenemos que hacer la divergencia de esta cantidad, pues como es un vector, pues entonces nos queda esta parte, que es el vector. ¿Ok? Entonces voy a borrar esta parte de aquí y me quedo solamente con lo que está en esta parte. Eso significa que entonces para calcular
la densidad de carga volumétrica en coordenadas esféricas. Por favor, chequen su formulario. Y de hecho, pues lo tenemos aquí. Vamos a ver. Voy a regresar. Aquí está, ¿verdad? En coordenadas esféricas. Ah, no, perdón, no es esta. Perdón, no es esta. Porque este es el gradiente. Necesito regresarme hasta... Son muchas las que tengo que regresarme. Pero chéquenlo, por favor, ustedes en su formulario. Porque ese es el gradiente, perdón. No, pensé que estaba ahí cerca, pero no. A ver si están conmigo de acuerdo en que esto nos quedaría lo siguiente. Aquí yo lo apunté ya en un papel. Epsilon 0 que multiplica a 1 sobre R al cuadrado por la derivada parcial con respecto a la componente de R de R cuadrada por la intensidad de campo eléctrico en el punto P en la dirección de R. Esa sería la divergencia, ¿sí?, correspondiente a la componente en R. ¿Sí es correcto? Más, voy a poner aquí abajo. 1 en R por el seno de teta de la parcial con respecto a teta de el seno de teta por la componente de campo eléctrico. ¿Sí? Aquí voy a hacer una pequeña modificación. Aquí sería la componente R. Aquí sería la componente teta. Más la componente de phi que vale 0, porque no tengo, en este caso, ese valor que hace rato nos dio, componente en phi. ¿Sí está bien esa expresión? ¿De dónde sale? Váyanse a donde les di las representaciones de la densidad de flujo eléctrico en coordenadas cartesianas o rectangulares, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. No sé si ya lo ubicaron. ¿Ya lo encontraron?
¿Sí lo localizaron? Sí, profe. Ok. Sí, está bien, profe. Bueno, es importante que por ahí tengan a la mano su formulario. Voy a borrar aquí para que podamos, bueno, más bien para que yo pueda escribir el resultado. Hace un momento, entonces, encontramos que la intensidad de campo eléctrico en el punto P da 120 por el seno de teta dividido entre R cúbica en la dirección AR menos 60 veces el coseno de teta dividido entre R cúbica en la dirección A teta. La otra componente nos da 0. Ok, entonces aquí lo que nos dice es que tenemos que calcular la parcial de la intensidad de campo eléctrico en la dirección R, es decir, este término. ¿Cuánto nos da de resultado la derivada parcial de ese primer término? Bueno, podemos dejar aquí en términos de epsilon 0, que multiplica. ¿Cuál sería el primer resultado? ¿Alguien tiene el resultado de esa primera derivada? Bueno, la derivada de ese término. No, nadie tiene por ahí el resultado de la primera derivada. De esa derivada de ese primer término. Sería 360 seno de teta por entre R cúbica, que diga a la 4. Sería, a ver, sería menos 120 Coseno de teta. por el seno de teta entre R a la 4.
o R cuarta. ¿Ok? Menos, ¿cuánto sería ahora la derivada con respecto a teta de ese término? No sería menos 60 es seno de teta por R, entre R cúbicas. No se escucha, profesor. Perdón, sería lo que tengo marcado en la parte superior con el de abajo. En principio vemos que aquí vamos a tener un producto del seno de teta por este término, ¿verdad? El seno de teta por el coseno de teta, ¿qué nos va a dar? El 1 entre R seno se pondrá igual, ¿no? No. ¿Cuánto daría el resultado de esa, derivando ese término? Profesor, ya no entendí qué era lo que debíamos de sacar. ¿No le entendiste? Hay que sacar No, ya me confundí. hay que sacar la derivada parcial de este término conforme lo establece esta operación.
Entonces la pregunta es ¿cuánto da? Por ahí Adriana en el chat me puso punto 433. No, Disculpe, profe, entonces, haciendo énfasis en lo que dijo, la ecuación quedaría 1 sobre r seno de teta por la derivada parcial de teta por el seno de teta, y bueno, ahí sería una multiplicación por menos 60 coseno de teta sobre R3. correcto. Ah, ok. Sí, lo que hay que sustituir es esa parte aquí, ¿no? Y a sacar la derivada parcial con respecto de teta, ¿cuánto daría? No, no, Sería menos 60 de coseno de 2 teta entre r a la cuarta sobre el por seno de teta. ok, a ver, entonces sería, voy a borrar todo esto para que quede aquí espacio. Esto nos daría menos 60 por el coseno de 2 teta dividido entre r cuarta por el seno de teta, ¿verdad? ¿Sí es correcto? Sí. Ok, entonces ya está correcto. Entonces, ¿cuánto da ya asignándole los valores correspondientes? Si me hace favor de calcularlo todo.
El primero daría menos 1.13 por 10 a la menos 11. Y el segundo, los puedes sumar los dos, ¿no? Dado que aquí ya no tenemos los vectores unitarios, y recordando que bueno, aquí ya no tenemos los vectores unitarios, y recordando que en este caso la divergencia nos resulta en un valor escalar. Entonces hay que sumar lo del primer término más el segundo término. ¿Cuánto les da eso? Entonces sería menos 4.65 por 10 a la 10 a la menos 10. ¿Ya el total? Sí, creo. No, Ah, algo está bien ahí. Profe, a mí me da menos 7.5737. Ok, ese es correcto. Menos 7.57. ¿Qué unidades? Picocoulomb sobre metro cúbico. Correcto. Ese sería el resultado. sí, ya me dio. ¿Ya? Por ahí te estabas equivocando en alguna operación, ¿no? Algo te faltó. Ok, ¿alguna pregunta que tengan, alguna duda de cómo se resolvió? ¿Qué es lo que más se les dificultó? Seguramente las matemáticas, ¿verdad? Determinar las derivadas. Hay que darle una buena repasada a lo que son las derivadas porque se utiliza muchísimo. Y bueno, solamente las consideraciones en este caso que fui haciendo para la determinación de las cosas. Si se fijan, cuando expliqué lo que es el vector unitario normal, hice uso de por ahí una figurita recordando cómo es el vector que representa la intensidad de campo eléctrico en la dirección radial y asignar el punto en función de lo que les comenté esa vez, que cuando llega a ese punto es positivo y cuando sale es negativo. Son los detalles que se deben de considerar y que son detalles que ya les había comentado en el pasado. Entonces, esa es la forma en cómo se va resolviendo. Por ahí hablando con mis tutorados, me hicieron una sugerencia. Bueno, en realidad me han estado comentando que les gustaría que les pasara ahí algunos ejercicios. Claro, no resueltos, porque no tengo muchos ejercicios resueltos, necesitaría hacer varios ejercicios y resolverlos, pero que les pasara por ahí 4 o 5 ejercicios para que ustedes se fueran ejercitando. Es buena la sugerencia, pero creo que antes de eso deberían de hacer un paso antes que podría ser más importante. Y mi sugerencia es la siguiente: todos los ejercicios que les he puesto o hemos resuelto aquí en las sesiones, traten de, primero estudienlos. Estudiar significa no ver simplemente a ver de dónde salió, cómo le hizo. Sí, ya vi que es fácil. Sino más bien analizar cómo se fue resolviendo, entender bien cómo se resolvió y después oculten esa hoja donde lo tienen resuelto e inténtelo resolver por sí solo sin ver esa hoja de la solución. Con eso ustedes se van a dar cuenta hasta dónde pueden llegar a lograr resolverlo sin que se lo aprendan de memoria, porque no tiene sentido. Si se lo aprenden de memoria, no van a poder resolver otros ejercicios. Entonces mi sugerencia es que estudien muy bien cómo se hizo ese ejercicio, muy bien cómo se fue determinando, no aprendiéndoselo de memoria,
y después lo hagan en una hoja en blanco por sí mismos y vean hasta dónde son capaces de llegar. Eso les va a poder ayudar a identificar dos cosas, ¿sí? Posibles preguntas o dudas que tengan y me quieran preguntar a mí, decir por qué salió eso, por qué se consideró. O la otra es que digan, a ver, ¿y cómo es que se le hizo? Y entonces, ¿cómo es que se resolvió esto? Y posiblemente la respuesta la encuentren en la hoja donde ya lo resolvimos juntos. Creo que antes de que yo les pueda dar un grupo de ejercicios para que lo resuelvan, sería más provechoso el que lo hicieran de esa manera como les estoy sugiriendo. Y ya después, si gustan, les puedo dar varios ejercicios para que los intenten resolver. Les digo pues, que los intenten porque todos los ejercicios son completamente diferentes. No hay ningún ejemplo idéntico en el que nada más se le cambien valores, ¿no? Todos van siendo de diferente índole. Por consiguiente, por eso es que les sugiero que lo hagan de esa manera. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Sí, profe, está bien. Sí, háganlo así y les digo, les va a ayudar a decir, bueno, pues es que aquí ya no entiendo cómo salió y ya me pueden preguntar puntualmente. Ya sea por el chat y si yo veo que si hay muchas preguntas que coincide con eso, pues en una sesión les digo, miren, la duda que todo el mundo o muchos tienen es esta y esto sale de esta manera. ¿Ok? Y la otra es que también, derivado de la práctica que tuve por ahí con mis tutorados, es que, bueno, no sé cómo estén ustedes llevando sus dinámicas de estudio a través de estas clases a distancia. No sé si solo toman capturas de pantalla o hacen notas en cuaderno o cómo es que lo estén haciendo. Pero, pues para tratar de facilitarles todo esto y que pongan más atención, les voy a empezar a subir aquí en la sección de archivos, ahí donde aparecen los exámenes en publicaciones y a un ladito hay una pestaña que dice archivos. Les voy a subir las diapositivas de la siguiente sesión para que ojalá y pudieran imprimirlas, porque les sería mucho más práctico. Si ustedes las imprimen y en la clase de mañana ya las tienen impresas ahí en su escritorio o en su mesa, entonces mientras yo voy explicando, ustedes pueden ir anotando sobre esa impresión. Si lo hacen en forma digital, peor si utilizan teléfono celular, pues es muy difícil, va a ser muy complicado. Sí, lo más fácil es que yo sé que pues van a tener que imprimir y si tienen impresora, pues qué bueno, pero les sería de mucha utilidad el tenerlo ya impreso y entonces ir haciendo las anotaciones ahí directamente en papel. Si utilizan computadora, bueno, pues utilizar un editor de PDF o ver cómo hacerlo, pero sería más complicado. Yo creo que lo más tangible sería que pudieran imprimirlo, claro, van a tener que invertir en eso e ir haciendo ahí las anotaciones. Esto es con la finalidad de que no se distraigan tanto, de que mientras voy explicando ustedes vayan tratando de anotar y a lo mejor algunos detalles se les está pasando. Entonces con esa filosofía lo pienso hacer. Así es que más tarde pueden checar aquí en el grupo, ¿sí? De donde se conectan, ahí en la sección de archivos, ahí van a encontrar, en un ratito más ya lo subo, pues las diapositivas que corresponden al tema de mañana, ¿ok? Para que pues vayan aprovechando el tiempo de esa manera. No sé si hay alguna pregunta al respecto del problema o al respecto de lo que acabo de comentar. ¿No? Bueno, pues si no tiene ninguna pregunta, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Continuamos el día de mañana. Que tengan muy buena tarde y cuídense. Igualmente, profe. Gracias. Gracias. Luego, profe. Gracias, profesor. Hasta luego.